Buenas tardes. ¿Cómo están, hermanos? Bien, Dios les bendiga, es un gusto verlos. Y bueno, siempre es una bendición y es un privilegio poder traer un mensaje de la palabra de Dios para cada uno de nosotros, ya que nosotros somos los primeros receptores y cuando Dios nos habla, pues a veces, pues siempre la palabra de Dios edifica, ¿no? También, pero también nos trae a consuelo, alivio, pero también a veces una confrontación a nuestras vidas. Y bueno, sin más añadir, sabemos que es una bendición poder estar en este lugar y compartir este mensaje. Y el mensaje del día de hoy, hermanos, es correspondiente a nuestra declaración de fe, a lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado hablando los jueves. Y vamos a tratar con la gracia de Dios, porque es solo la gracia de Dios la que nos ayude a poder cada domingo tras domingo tener un tema con respecto a lo que estamos viendo los jueves. Y son temas individuales, pero basados a nuestra declaración de fe o nuestras convicciones personales propias, pero basados en la Biblia. Amén. ¿Por qué no abre su Biblia en 2 Timoteo? Ahí la vamos a tener. El tema de esta clase, no de esta clase, a veces me quedo pegado con los jueves, ¿verdad? Pero el tema de esta predicación le llamamos: su palabra es nuestra regla de fe y conducta. ¿Cómo se llama? La palabra es nuestra regla de fe y conducta. ¿Será cierto o no será cierto? Pero bueno, vamos a ver lo que Dios nos habla en esta tarde. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tenemos todos? Con el debido respeto hacia el Padre, nos ponemos de pie un momento a leer la palabra de Dios. 2 Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Me indica con un fuerte amén cuando lo tenga. Amén. Ok. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17. Sígame con su vista, estoy en la traducción tradicional. Y dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada ¿por quién? ¿Por quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y siempre hay un fin de algo, ¿no? El fin de todas las cosas es a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Voltea a ver a tu hermano que está a tu lado y tú dile: Mr. Perfect. Para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y lo acabamos de cantar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo acabamos de cantar. Hasta coritos se han hecho para que se nos quede más en nuestra mente. Y si dices, bueno, ese canto me gustó, 2 Timoteo 3, 16 y 17, ahí está, ¿no? Para que lo vaya tarareando en la casa y de aquí hasta que llegue y toda la semana. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, gracias te damos, Señor, por la presencia de tus hijos y de estos oídos que tú nos permites, Señor, poner atención a tu palabra. Dios mío, gracias te doy por la vida de los jóvenes y mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Yo ruego a tu Espíritu Santo para que mengue y tú crezcas, Señor, para que hable tu Espíritu Santo a través de la palabra de nuestras vidas, Señor, y podamos salir este día a la calle, al mundo, Señor, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, que yo he vencido al mundo, Señor. Y para eso venimos a equiparnos, para que tu palabra nos hable. Y no solamente el día de hoy, sino el lunes, el martes, el miércoles. Necesitamos de tu palabra porque es útil, Señor, para nuestra enseñanza. Es útil, Señor, para redarguirnos. Es útil, Señor, para corregirnos. Y es lo que necesitamos hoy más que nunca, Señor. Preferimos menguar para que tú crezcas, Señor. Úsanos, habla, que tu Espíritu hable, para que la honra y la gloria solamente te la lleves tú, Señor. Y el pueblo de Dios dice: ¿puede ocupar su lugar, por favor? Bueno, su palabra es nuestra regla de fe y conducta. Como iglesia fundada, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, todos sabemos eso. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? Pues nos llamamos cristianos ¿por quién? No Ronaldo, no. Nos llamamos cristianos por Cristo, ¿no? Si no, seríamos mesiánicos, los que le gustan Messi. Y bueno, creemos en el Mesías, ¿no? En el que fue prometido y algunos le rechazaron, pero el Mesías ya vino y va a venir por segunda vez, que es Cristo. Amén, por su pueblo. El Mesías que están esperando ahorita, ¿quién es, hermano? Es el anticristo y los va a engañar. Nosotros ya no esperamos el Mesías ya vino y por fe le recibimos. Amén. Pero ese Mesías vino, no le reconocieron,
pero nosotros por la fe le reconocemos y Él vendrá nuevamente por su iglesia amada. ¿Cuántos dicen amén? Pero la iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo desde hace cientos y a más de 2000 años. Pero también podemos decir, hermanos, que aquí en esta iglesia, Dios depositó en el corazón de una persona. Póngale por nombre, por lo que sea. Dios depositó en el corazón de una persona empezar un día los servicios, empezar como podemos decir, casa de oración, y empezar en una persona aquí en Memphis, en la ciudad. ¿Sí o no, hermano Rudy? Amén. Hubo una persona que tuvo en el corazón de Dios y después está pasando lo que está pasando. No por esa persona, porque Dios nació esto en su corazón. Amén. Y eso es la obra de Dios, lo que Dios hace. Ya hace algunos años empezó esto y nació en el corazón. Primeramente, todo lo que se gestiona espiritualmente es Dios, hermano, poniendo nuestro corazón, haciendo cosas para la honra y la gloria del Señor, y empezar en esta iglesia, no en este local, porque este local ciertamente puede caerse o pasarle muchas cosas, pero lo que está dentro de nuestro corazón, pues ¿qué lo podrá pagar? Si es el Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y para que su palabra, la intención de cada persona, con esa intención del llamado de Dios, de que Dios nos llama a abrir una iglesia o abrir un lugar, es que su palabra sea expuesta. ¿Cuántos dicen amén? Y creemos que es y será aquí en esta iglesia que su palabra sea expuesta. ¿Por qué? Porque Timoteo, discípulo de Pablo, hijo de Pablo, le dijo que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Ok? Y no me refiero a este edificio, como dije, será solo su palabra, nuestra verdadera regla de fe y conducta y toda suficiente de cada uno de nosotros como cristianos, como cuerpo de Cristo, y Él siendo la cabeza de la iglesia que Él compró con su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Solo Él, solo Cristo. Hay un canto que cantamos y dice: solo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Y luego decimos el coro: para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Y termina ese corito diciendo: yo me rindo a Él. ¿A quién nos estamos rindiendo en este día? ¿A su palabra, a Cristo, o a las ideas que hoy en tiempo se están viendo? Es por ello que nuestra declaración de fe, hermanos, y convicciones personales decimos y confesamos, y podemos decirlo de esta manera, declarando la maravilla de lo que es la palabra, confesando esta parte, que la Biblia es nuestra única regla, toda suficiente de fe y conducta, y nos rige en todo aprendizaje y enseñanza. ¿Estamos? La Biblia nos rige en todo aprendizaje y enseñanza. Y como dice nuestro texto base que es toda la escritura, es inspirada por Dios. Digan todos juntos: y útil, no inútil. ¿Ok? Aquí no es para decir de que me estás oyendo. No, aquí es útil. Útil para todo aquel que busca su palabra, para todo aquel que viene a Cristo. Será útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Antes de empezar, permíteme regalarle de manera de gracia, por gracia de Dios, unos cuantos versículos. Vamos a poner a trabajar a los hermanos que están allá atrás. Salmos capítulo 119, versículo 30. Antes de empezar, solo unos cuantos textos acerca de lo que la palabra nos indica. En toda la Biblia está regada la escritura, la palabra, más bien toda la Biblia es de parte de Dios. Porque Juan capítulo 1:1, ¿qué decía? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era, y ahora una traducción dice que es la palabra, ¿no? En el principio era la palabra. Y dice Salmo 119, 130, son textos muy conocidos de cada uno de ustedes. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento. ¿A quién? Al sencillo. ¿Cuántos sencillos hay aquí? Aquellos que no se jactan de lo que tienen o de lo que puedan llegar a obtener, que un día puede sernos quitado. Dios tenga misericordia y no pasemos lo que Job pasó. Amén. Porque ya tantito tenemos y loco nos volvemos a querer hacer, ¿no? Tantito tenemos y ya nos creemos que tenemos todo. Pero hay un canto que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo, Cristo. Lo demás, dinero, fama, riquezas, papeles, ponle tú el nombre
no somos nada si no tenemos a Cristo. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Isaías capítulo 40, versículo 8. Si gustan apuntarlos, es simplemente un obsequio de parte de Dios para tu vida. Dice Isaías 48, la hierba se seca. ¿Qué se seca? La hierba, y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y tu vida se puede secar porque al polvo volveremos. Ay, Padre, polvo somos y al polvo volveremos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lucas capítulo 11, versículo 28. También lo puede buscar usted para no dejar al hermano que se los ponga ahí arriba. Búsquelo usted. Lucas 11, 28. Jesús, hablando estas palabras, dijo: dichosos más bien, contestó Jesús, lo que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Amén. Gloria a Dios por nuestra hermana. Amén. Mateo capítulo 24, 35. Son, le digo, textos que ya todos nos sabemos. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra jamás pasarán. No importa cuántos libros oigas, no importa qué teólogo tú sigas, no importa qué predicador tú sigas, su palabra nunca pasará. El cielo, la tierra, todo lo que hay pasará, pero su palabra jamás pasará. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Acuérdense que dijimos, ¿cuál es el texto base? Toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y es útil. Y Jesús nuevamente dice estas palabras en Juan 8:31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Otra pregunta: ¿cuántos libres hay aquí? No libertinos, libres. ¿Sí me sigue con esa? Los que aprovechan la libertad como libertinaje para andar, piensan que todo es, ya somos libres y tenemos licencia para pecar. No, dice la palabra, si se mantienen fieles, habla de una fidelidad a Cristo, a sus enseñanzas. Y por último, Santiago 1:22, dice Santiago estas palabras, Santiago capítulo 1, versículo 22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Es otra traducción. Entonces hay veces que podemos caer. Esta parte es otra versión, pero la parte Reina Valera dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Ahora, entrando a la enseñanza, hermanos, de hoy en día, Pablo le escribe a Timoteo por una razón muy clara, específica. Si ustedes se dan cuenta, y ahí en su Biblia le haces para arriba, si estás en tu teléfono, deslízale para arriba o para abajo para que vayas al capítulo 3. Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12 al 17, déjenme leerle esta parte. En 2 de Timoteo 3, 12 al 17 dice Pablo: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente en Cristo? ¿Seguros? A ver, vamos a hacer. Sé que a veces estamos acostumbrados a sermones como que muy serios, donde no se oye ni una mosca, donde veníamos muchos de nosotros, ¿no? Donde no se oiga. Pero ¿cuántos quieren vivir piadosamente en Cristo? Bueno, la Biblia me enseña, y el apóstol Pablo me enseña aquí, que padecerán persecución. Unos, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14. Pero le dice Pablo a Timoteo, le aconseja: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y de que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras. Y tú puedes decir: no, pues desde niño a mí no me enseñaron nada, yo apenas estoy escuchando de la palabra, apenas estoy escuchando de un evangelio, apenas estoy escuchando de Cristo. Bueno, pues es conveniente que pongas mucha atención. Amén. Que a nosotros, a nuestros hijos, ellos puedan ser persuadidos y aprendan de papá y mamá a que sean persuadidos con respecto a la palabra. Y aún nosotros, cuando somos niños fluctuantes al principio, donde tenemos 1 año, 2 años de asistiendo a la iglesia, todavía no eres convertido, todavía no entregas tu vida a Cristo, pero estás siendo persuadido, estás siendo enseñado, estás escuchando, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios.
Y hay que ser pacientes, como lo fueron conmigo. Como lo fueron conmigo hace años atrás. Fueron gente muy paciente conmigo. A pesar de mis rebeliones, de mis pelos pintados, de mis aretes, de mi forma de vestir y de mi forma de hablar, fueron pacientes conmigo. ¿Hay alguien aquí que ha pasado por eso? Todos nosotros. Estoy hablando en el evangelio, ¿no? Ahora ya lo que los papás pasaron con nosotros, pues fueron muy pacientes para llegar a una madurez en cierta forma. Y dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y de ahí dice el 16, el versículo que hemos leído. La inspiración de las Escrituras, hermanos, habiendo dicho esto, que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, o de Dios más bien, es una revelación de Él al hombre. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Dios no es que sea un ser inalcanzable. Él se dio a conocer a través de la palabra. Amén. Porque si no pudiéramos decir, no, pues es un Dios inalcanzable, yo no voy a poder eso, entonces no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder llegar. Pero Él se dio y se reveló a su pueblo a través de su palabra. Y por los últimos días habló por medio de ¿quién? Del Hijo. Y por eso ahora nosotros creemos en el Verbo, en el Hijo de Dios, la palabra hecha carne, que es Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que creemos nosotros, que solamente en Él, una revelación de Él mismo. Dice, a Dios nadie lo conoció jamás, pero dio a su Hijo unigénito para que lo conociéramos. Él dio a conocer al Padre. Amén. El Hijo unigénito dio a conocer al Padre. Esta palabra es nuestra regla infalible. Que se le quede bien esto. Oye, en la Biblia, ¿qué? No, pues ahí cuentan chistes, empiezan a hablar de un montón de testimonios y de los viajes misioneros del pastor. Bueno, no he tenido ni un viaje misionero y no tengo de qué hablar en viajes misioneros, o de quien sea que venga, que empiece a hablar de que yo fui a X, Y, todo, y nos olvidemos de la palabra. Debemos de saber que la palabra es nuestra regla infalible de fe y conducta, superior a la razón y a la conciencia. ¿Cómo está eso? Alguien comentó estas palabras: si la palabra de Dios dice una cosa y mi razón dice otra, tengo que decidirme a quién le voy a hacer caso. Hello, ¿sí me expliqué? Si la palabra dice una cosa y la palabra lo tacha como algo pecaminoso, pero tu razón dice una cosa queriéndote justificar, tengo que decidir a quién voy a hacerle caso. ¿Sí me explico? Porque hay otro pensamiento que dice así, como un comentario: si la palabra de Dios dice blanco y mi razón dice negro, tengo que elegir entre seguir la palabra de Dios o seguir mis propios pensamientos, deseos y emociones. ¿Cómo la ve? ¿Qué quiere seguir usted? No, es que yo siento que yo no hice mal, yo siento que yo no ofendí. ¿Sí ve? Pero la palabra del Señor nos dice que en cuanto a nosotros nos quede, estar bien con todos. ¿Sí o no? No lo digo yo, lo dice la palabra. Y dice, y si alguno ofendiera en cualquier cosa, bueno, vaya y pidamos perdón. Es más, la palabra dice, si traes tu ofrenda al altar y tú tienes algo, un hermano contigo tiene algo, ve y deja tu ofrenda. Ven que Dios no está peleado con que usted ofrende, con que dé para el Señor. Y cuando se habla su ofrenda es tu adoración también. Bueno, en ese momento era físicamente traer la ofrenda al altar, tu palomita, tu corderito y todo lo que tú traigas físicamente. Pero Dios siempre va más a lo profundo, lo que tú vienes contento, pero tú sabes que alguien te hizo daño en la antigüedad o en la misma iglesia o lo que sea. Dice, ve y deja tu ofrenda ahí y ve y acomódate con tu esposo o con tu esposa. Lo digo así porque es el primogénito más apegado, rápido, ¿no? Y a ver, ¿alguien de aquí no tiene problemas a veces en casa o solamente yo? No, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Pero imagínense, bueno, en casa todo bien, los hijos y todo, pero también después se expande la familia y después la familia de la fe. Bueno, dice la palabra de Dios, si la palabra de Dios dice blanco, que tenemos que arreglarnos, que tenemos que estar bien delante de Dios, y yo digo, y mi pensamiento, mis emociones, todos mis sentimientos dicen otra cosa, es que no, yo soy mexicano y de los mexicanos de esos de que no se doblan. Bueno, Dios nos va a doblar de alguna de otra manera, sí o sí. Algo que aprendí esta mañana en un pequeño reflexión que tuvimos o que escuché esta mañana, y es algo bien tremendo. Yo creo no es que crea, sino las consecuencias generacionales, pero en Adán y Eva se ve una consecuencia generacional.
¿Sí se acuerdan? Que le dijo Dios, el día que comas de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Morirá. Y murieron instantáneamente. Muerte ahí era una separación de Dios con el hombre. Pero ¿sabe qué vinieron pagando ellos? Vieron la primera muerte de su hijo, Abel. Esto es para que lo profundice, de que pues no pasó nada. ¿No pasó nada? Digo yo, hermanos, ¿no pasó nada? ¿Sí? ¿Está conmigo? Porque su palabra de Dios se cumple sí o sí. Dios dijo, ciertamente morirás. Y Adán y Eva no pagaron en el momento. Es más, Adán vivió 930 años. Pero Abel, en su juventud, por causa del pecado, murió. Experimentaron como padres un momento difícil en la familia. Uno de sus hijos mató al otro. Muerte. Y ahí es donde Adán y Eva, aparte de lo espiritual, de ya no poder caminar con Dios de esa manera, esa comunión. Es que para eso lo que estamos viendo los jueves debemos entender la comunión perfecta que había entre Dios y el hombre. ¿Sale? Era una comunión que usted y yo la desearíamos si no fuera por este cuerpo que a veces es tan, puedo decirlo, tan miserable y que a veces quiere los deleites, quiere las cosas del mundo, pero por gracia del Espíritu Santo y su palabra nos detiene. ¿Cuántos dicen amén? Nos como que, no, espérate, y nos sujeta a la carne. Y a veces quiere salir ese viejo yo. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Fíjense que Pedro habla estas palabras. Segunda de Pedro 1, 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura. No mis rollos, lo que yo les venga a contar, lo que yo les venga a decir, nuestros viajes o es que hermano, si viera el poder de Dios. Hay poder de Dios en su palabra, amén. Hay poder de Dios porque Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue haciendo milagros, hermano. Dios sigue dando de su Espíritu Santo a todo aquel que le anhela, le pide y se arrepiente de sus pecados. Y dice Pedro, la palabra profética más segura, la cual... Hermanos, dice la palabra y Dios te está hablando en esta hora y te dice: a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, hermanos, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no, aunque Dios utilizó a hombres como usted y como yo. Dios es un Dios de gracia, ¿no? Misericordioso, aun siendo vasos pues no deseables, Dios tuvo a bien, porque si no, hermanos, yo digo una cosa: ¿quién tocaría? ¿Quién pudiera tocar? No somos dignos, hermano, pero es por su gracia, es por su amor y por su misericordia. Sino que los santos hombres de Dios y esos santos que fueron apartados por Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante que atendamos este tema de la palabra de Dios? Y si vemos el por qué habló Pablo inspirado por el Espíritu Santo, colocó esta parte de las Escrituras en un libro como el de Timoteo, ya que es una de las cartas pastorales. Si usted quiere entender las cartas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, son cartas que fueron mandados a un joven pastor y a otro pastor llamado Tito también. A eso nos referimos, por lo que estaba sucediendo en esos tiempos, que la verdad, cualquier parecido con nuestra realidad es mera y pura coincidencia. ¿Y cómo está eso? Regrese conmigo ahí en su Biblia. Bueno, toda la palabra es inspirada por Dios. Y si usted se va un poquito más arriba, en muchas de sus Biblias, en el título de capítulo 3 de Timoteo, de 2 Timoteo 3, habla acerca de la apostasía venidera. De la apostasía venidera. En versículos anteriores, Pablo predijo lo siguiente: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, diga conmigo, los últimos días. Fíjense desde cuándo ya Pablo estaba hablando de los últimos tiempos, ¿no? Fíjense, hermano. Si usted dice, no, ya ahorita, no, en aquel tiempo, imagínense. Habrá tiempos muy difíciles, muy difíciles. Versículo 2 de 2 Timoteo 3:2. Pues la gente solo tendrá amor por sí mismo. Es otra versión. Si el hermano me sigue con la versión tradicional, está bien. Yo traigo otra versión para que podamos entenderla. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma
y por su dinero. Y ya en la otra versión dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos. Le digo, hermano, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Sale? ¿Conoce gente así? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Lo siento, jóvenes, se tuvieron que quedar aquí. Amén. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, y la lista es larga. Fíjese de todo lo que estaba lleno en aquel tiempo. Estamos hablando de hace más de 2000 años. Y ahorita la Biblia nos ha dicho que en los posteriores días o en los últimos tiempos, la maldad se va a multiplicar. Y ya no hay ese dolo o el dolor, el sentimiento de los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos. Pero déjenme nada más, encontré algo con respecto a esto. Pues la gente solo tendrá amor por sí mismo. O sea, besitos para mí, yo me cuido yo no me importa. Ya no hay ese sentido común de las cosas y andan por un lado, por otro. Pero encontré una palabra en otra versión con respecto a esto: serán fanfarrones. La palabra fanfarrón es persona que se jacta y presume, y eso entre cristianos hay, de los que se creen más santos, de que no toques al ungido. Entre cristianos se ve, porque si no, Pablo no le estuviera advirtiendo a Timoteo, porque habla acerca de la apostasía venidera. Persona que se jacta, presume o es jactanciosa. Se refiere a alguien que se presume de lo que no es, de lo que habla demasiado, pero sus hechos muestran lo contrario. Especialmente una persona que declara mucha valentía y de otros valores. No, es que en mi casa, en mis hijos no pasa esto. ¿Han escuchado gente así? Esto no pasa en mi familia, pero hasta en las mejores familias se ven cosas tremendas, ¿no? Entonces imagínense, mostrando arrogancia y falta de respeto. Un fanfarrón es una persona que se caracteriza por la vanagloria, la jactancia y la arrogancia, a menudo en relación con cualidades que no posee o que no se merecen. Es tremendo, porque Proverbios capítulo 21, versículo 23, el proverbista escribe estas palabras sencillas pero muy directas, y dice: el que guarda su lengua guarda su vida, el que abre su boca se destruye. O sea, el chismoso, el fanfarrón, el que ahí en Facebook lo dice todo y presume de todo, y es lo que más le hace falta en casa, ¿no? Curiosamente, curiosidad. Ahora vuelvo a decir, cualquier parecido con la realidad es merita coincidencia. Sigue diciendo el texto: fanfarrones, orgullosos. Otra versión dice: se burlan de Dios. Serán desobedientes a sus padres. Y hoy en día, hermano, no se necesita ser ya adolescente para que haya una desobediencia a los padres. Se necesita tener solamente 2 años y ya caminar. ¿Sí o no? Bueno, ¿y qué me dicen cuando hasta con chupón? Andan con el chupón y ven para acá. No hablan ni bien. Y no es por burlarme de cualquier niño, porque yo también tuve niños pequeños y unos usaron chupón y todo. No hablan bien todavía, pero no obedecen. ¿Sí o no? Desobedientes a sus padres. Y un padre tiene que educar, ¿no? ¿O no? Un padre tiene que hacer que su hijo respete la casa de abuelita y de abuelito, ¿sí o no? El niño anda sacando todo la cocina, brincando, y luego aparte que el abuelito, ay, mi nieto hermoso. ¿Y cómo es el primero? No, pues imagínese. Y lo que el papá hace, lastimosamente, sin ofender a nadie, pero se ven a veces, o el abuelo o la abuela, para no entrar si es paterno o materno, pues destruyen lo que el papá y la mamá hizo, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea, y por eso se hacen, después crecen y dice: bueno, ahorita te pega una cachetada un niño de 2 años, y cuando tenga 15, ¿qué va a hacer? Ahorita se roban un cochecito y de grandes te van a bolsear un cochezote y del año,
El que guarda su lengua guarda su vida. Y termina diciendo, regreso a Timoteo, orgullosos se burlarán de Dios, serán desobedientes a los padres. ¿Y qué me dicen de ser malagradecidos? No, y yo sé que somos tremendos. ¿Por qué? Porque desde acá arriba se nota. Todo mundo voltea a ver a los niños y a los jóvenes. Pero ¿y yo? ¿Y yo? Malagradecido yo a veces. Cuando un hermano me hace un favor y después me olvido de ese hermano. Y me olvido de la persona que me ayudó, que me echó la mano. Y hay un malagradecimiento. Y bueno, eso es con uno al otro, pero ¿y con Dios? ¿Y con Dios? Dicen que estas personas no consideran nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. ¿Odiarán qué? Lo que es bueno. ¿Y Dios es bueno? En gran manera, pero muchos odian a Dios. ¿Yo por qué me voy a meter a la iglesia? Mi vida es mi vida. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y le dice Pablo a Timoteo, aléjate de esa clase de personas, dice, ¿no? En 2 Timoteo 3, versículos 5 y 6, 5, aléjate de esa clase de individuos. Me sorprendió de cuántas veces, hermano, o cuántas de estas cosas vemos hoy en día, ¿sí o no? Y usted lo ve en iglesias o en familias o en la calle, hermanos. En la calle lo podemos ver. Solo échele una pensadita. Cada generación produce personas con alguna de estas características, y hoy más en día, ¿no? Que utilizan un micrófono para ofenderse uno al otro. En vez de presentar sus candidaturas sin echarse uno al otro y tratar de buscar soluciones, es simplemente buscar la contienda entre un partido y otro. ¿Sale? O sea, es una echadera hoy en día. Querer quemar al otro para que el otro se vea mucho mejor. Y usted cuénteles, día tras día. Cada generación va produciendo este tipo de personas, lastimosamente, con alguna de estas características. Pero hoy parecen más prevalentes, especialmente entre quienes ocupan posiciones de gran poder, élite o prestigio. Y dentro del cristianismo, porque esto dicen de nosotros de que, está diciendo de los de afuera, no, también de los de adentro. Porque es fácil mirar a la religión popular, es fácil mirar al gobierno, pero también entre nosotros hay ese tipo de cosas, características que Cristo nos llama a ser como Él. Que Cristo, por eso su palabra, toda es inspirada por Dios y va a ser útil para enseñarnos, hermanos, para redarguirnos. Pablo llama a Timoteo a apartarse de esta gente, que esta gente se dejaba llevar por la lujuria también. Pablo ofrece un rayo de esperanza, ya que ellos no seguirán adelante, porque su necedad será evidente a todos los hombres. Aquel que no se sujeta a la palabra, se sujeta a Dios. Pablo elogia a Timoteo por seguir las enseñanzas de él, pero advierte que los hombres malos y los impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo le dice en el versículo 14 de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, pero tú debes permanecer fiel. Los que somos cristianos debemos de permanecer como, hermanos, fieles hasta la muerte, a las cosas que se están enseñando. Le dice Pablo a Timoteo, sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quien te las enseñaron. Fíjense la importancia de que Pablo dice, ser imitador de mí. Pablo se pone, ¿no? Imítame a mí. Sí, ve lo que yo hago como yo de Cristo. Sed imitador de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Quién es el supremo? ¿Quién es al que debemos imitar? Sí, a lo mejor un hombre en cómo ora, en cómo es fiel y todo, pero nuestra mirada puesta ¿en quién? En Cristo. Porque tú y yo somos hombres y fallamos, ¿sí o no? Llegamos a fallar. Si usted le dice a sus hijos, ve lo que hago yo, ve esto, tus hijos nos van a tener en un pedestal que el día que fallemos va a estar el dedo acusador. Y alguien dijo por ahí, mire, haga esto, yo creo que todos lo saben, apunte con su dedo enfrente, todos apunten con su dedo enfrente, hágalo. Si sabe, yo creo que lo saben. 1 es para enfrente, pero 3 son para usted.
El chiquito, el de la boda y el más grande se señala para usted mismo, ¿no? ¿Sí o no? Uno para allá, pero 3 para usted, ¿no? Es un pequeño ejercicio que yo aprendí. Ay, caray, tengo 3 que me acusan a mí. Pero permanecer en las cosas que has aprendido, Timoteo, que desde la niñez te han enseñado las Sagradas Escrituras. ¿Y quién fue el que le enseñó a Timoteo? Su madre y su abuela. La influencia que tiene mamá, papá, abuelos a seguir las Escrituras. No menospreciemos el consejo de papá y mamá o de los abuelos, los cuales te han dado sabiduría para recibir algo muy preciado, hermano, que no fue un precio sencillo, que no fue una persona que simplemente vino porque no tenía nada que hacer en el cielo. Es alguien que vino, dispuso su vida junto con el Padre, con el Espíritu Santo, y vino Cristo, habitó entre nosotros y murió por nosotros por amor al Padre y por amor al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que tú creas en esta tarde, o creas en el día que quieras creer. Y más si somos de los hombres del mañana. ¿Sí sabe cuáles son esos hombres? Mañana acepto a Cristo. Mañana vengo a los pies de Cristo. Mañana empiezo con un discipulado. Mañana voy a empezar a asistir a los martes. Mañana. Hello. Mañana me congrego. Mañana no sabemos si lo tenemos, que lo vamos a vivir, hermano. ¿Sí o no? Dice también, terminando, los cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. La palabra aquí, hermano, de permanecer significa morar en un lugar particular, permanecer allí, perseverar, quedarse en ese lugar para permanecer al lado o cerca de algo o alguien. ¿Y cuántos queremos permanecer con Jesús? Cada día de nuestra vida, ¿sí o no? Cada día de nuestra vida, permanecer al lado, cerca de Jesús, estar junto, mantenerse, continuar junto a alguien. Es una relación cercana con el Maestro, un permanecer que se mantiene próximo, alguien que está junto a ti. Y yo creo que Cristo, su promesa fue: confiar en mí, nunca los dejaré huérfanos. Yo estoy con ustedes ¿hasta cuándo? Hasta el fin de sus días o hasta el fin del mundo. ¿Lo creen? ¿En serio lo creen, hermanos? Si tú verdaderamente lo creyeras y tú aceptaste a Cristo en tu corazón y tú crees en Cristo en tu corazón, te darías cuenta quién anda contigo todos los días y tuviéramos más temor de hablar, de decir y hacer lo que hacemos. Amén. ¿Y de qué es lo que escuchamos? Escuchamos lo que sea. Escuchamos al conejo malo y venimos aquí, levantamos nuestras manos. ¿Sí saben lo que hablo, no? Para no decirlo en inglés, pero bueno. Y vemos que se nos olvida de quién es el que está próximo a nosotros. De Dios nadie se puede burlar, nunca. Dios no puede ser engañado. Ustedes piensan que sí. Podemos engañar al prójimo, pero a Dios nunca será burlado. Es una relación cercana. Y pues a la verdad a nosotros se aplica, porque permanecer es apegarse a la Escritura, perseverar en ella y obedecer lo que la palabra nos dice. Porque se nos dice que apartados de Él, que es en la palabra, nada podemos hacer. Si tú piensas que es que yo, lo que yo he hecho en mi trabajo, lo que yo he alcanzado, mira mis carros, mira mi casa, apartados de Él, nada podemos hacer. Porque eso lo hace también el ateo. El ateo también persevera, si es bueno para los negocios, ¿sí sabía eso? Pero el Hijo de Dios, ¿en quién permanece confiado? En Jesús, en Cristo. Pablo le está diciendo a Timoteo que permanezca en las cosas que él ha aprendido y de las que tiene seguridad. Y más ahora, a lo mejor tú dices: yo no tuve una abuela, yo no tuve una madre, o yo no tuve a alguien que me guiara, pero llegué a los caminos de Dios hace 1, 2, 3, 5 años, 15, 20 años. Y yo digo: ¿estás perseverando en ese camino? Y dices: no, pues hubo un momento que me detuve y todo. El Señor te dice en esta hora: levántate y persevera. Continúa adelante. Sigue la carrera de la fe. Pablo le dice a Timoteo que permanezca, hermano, permanece junto al Creador, permanece aquel que dio la vida, permanece aquel que te llamó de las tinieblas a su luz
admirable. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Permanece allí, hermano, no te muevas ni a diestra ni siniestra, permanece en su palabra, porque en la palabra nosotros creemos que en ella permanecemos para la vida o estamos para la vida eterna. Timoteo encontrará gran consuelo y seguridad en esas cosas, tal como lo encontraría en casa con su familia también. Se necesita gran fe y valor, hermanos, para permanecer en las cosas que hemos aprendido en la iglesia, porque te vas a encontrar con mucha gente que te va a querer cambiar tu forma de pensar. ¿A poco crees en Cristo? ¿A poco te quieres llevar que tus papás, que la palabra y que Cristo? No, mira, y te empiezan a meter, y más cuando hay religiones o sectas que están creciendo con un poder de convencimiento, pero la palabra nos ha hecho libres. Y a veces queremos volver a estar esclavizados en ese tipo de cosas. Lo que hemos aprendido en la iglesia a los pies del Maestro, a los pies de Cristo. Cuando la cultura común está inundada de engaños, se necesita una gran disciplina para practicar la fe. ¿Se necesita qué, hermanos? Una disciplina para practicar lo que tú crees, tu convicción o nuestra confesión de fe. Se necesita una convicción para practicar la fe, la honestidad y sobre todo hoy en día la fidelidad. Dígame si no es cierto. Ser fieles a Cristo. Hay muchos hombres hoy en día que son fieles a los hombres. Platicábamos ayer con alguien y caíamos en esto. Hay hasta ciudades enteras de personas que adoran a un hombre, hermanos. En México hay una grandísima, ¿o no, hermano? Y nada más lo ven, hermanos, y casi se desmayan. Y dice uno, eso es fidelidad. Errada, pero es fidelidad. Fidelidad, hermano. Y digo, ¿y a Cristo? ¿Y a Cristo cómo lo tenemos? Si decimos tener su palabra, y su palabra es verdad, ¿no? Es tremendo. A veces pasa, cuando estábamos inundados por presiones y engaños de la cultura o de religiones o lo que usted quiera, común, calculadas para llevarnos a la dirección opuesta, venimos a Cristo y Cristo nos dio libertad. Cada escritura que nosotros leemos es inspirada por Dios. Y quiero que te lleves en esta tarde, hermanos, estos versículos de Timoteo y lo leas desde el capítulo 3 todo, para en defensa de la fe. Versículo 10 dice eso, ahí en mismo Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza, dice Pablo. Y fíjese qué más ha aprendido. Y esto vamos a poner un listón grande en los que nos decimos ser líderes, ¿no? Empezando por su servidor y mi esposa y nosotros que, como dije, no somos perfectos, tenemos deficiencias, pero tenemos el deseo de ser perfeccionados por el alfarero. ¿Usted también? Eso es lo que debemos de anhelar cada día. Y dice Pablo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. ¿Ha conocido gente así? Si ha conocido gente así, apéguese a esas personas. Pero no, ¿qué es lo que preferimos? Apegarnos a aquellos que, no, a mí no me va a llegar ningún mal. Yo reprendo, ato y dijo por ahí una nueva, amordazo, ¿verdad, hermano? Amordazo al enemigo. La palabra, hermanos, la escritura es inspirada por Dios, es útil. Y aquí la palabra en cuanto a inspirada habla acerca de que Dios respiró. ¿Se acuerdan esa imagen cuando Dios le dio el aliento de vida a quién? Adán. Y fue el hombre un ser viviente. Por causa de la caída, usted y yo tenemos una separación con Dios. ¿Está conmigo? Hay una separación por causa del pecado. Pero viene Dios, viene Cristo, habiendo hablado de muchas formas, viene Cristo, se cumple la palabra y ahora su palabra nos es dejada y es la respiración, el aliento de vida de Dios a todos aquellos que están perdidos, muertos en sus delitos y pecados, y viene la palabra y ¿qué creen? Nos transforma. La palabra nos da una nueva vida, una nueva oportunidad, no porque lo mereciéramos, porque lo que merecíamos nosotros era la muerte, porque la paga del pecado era muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Eso nos recuerda, como le digo, el soplo en la nariz, el soplo en la vida de Adán.
aliento de vida. El hombre se convirtió en esa alma viviente. Usted lo puede buscar en Génesis capítulo 2, versículo 7. También recuerde el profeta Ezequiel, otro pasaje. Ezequiel en el valle de los huesos secos. Dios habló a los huesos secos a través de un profeta, diciendo: he aquí yo haré. Eso es Ezequiel 37. Lo puede apuntar y leerlo en su casa, o si el hermano tiene tiempo lo puede poner. Pero en Ezequiel 37, he aquí yo haré entrar en vosotros aliento y viviréis. ¿Quién lo hizo, hermano? Dios. Lo que nadie daba nada por ti. Tú eres un borracho empedernido, parrandero, te gusta apostar y tú andas gastando el dinero en los caballos y todo, y andas apostando dinero en que el América va a ser el campeón del mundo. Perdón, ya salió ahí. No, sino en cosas que dice uno, muchas cosas nadie daba por nosotros, pero Cristo dio hasta la última gota de sangre por ti y por mí. ¿No estás agradecido por eso, hermano? Eso es la palabra que Dios cumplió, y Dios cuando cumple algo lo promete, y a su tiempo cumplió que su Hijo viniera en salvación por muchos. Y Ezequiel dice: aquí yo haré entrar en vosotros aliento y viviréis. Entonces Ezequiel, ¿qué hizo? Profetizó lo que tú y yo podemos hacer a la gente, que la gente allá afuera nadie da nada por ellos, ¿sí o no? Bailes, drogas, alcohol, mujeres, hombres, matrimonios que a lo mejor están completamente destruidos. Si la palabra no está ahí, no hay soplo de vida. Los ven que se están haciendo garras los matrimonios ahorita. Los niños están tan acostumbrados hoy en día a que papá y mamá no se arreglan. Y hablo en lo secular. En lo secular no hay vida, hermanos. En lo secular la paga del pecado es muerte. Pero entre nosotros como cristianos, tanto en el hogar como en el trabajo, como aquí en la iglesia, decimos que tenemos palabras de vida y vida eterna que viene a Cristo a nosotros, y somos inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Ezequiel profetiza como Dios le había mandado, y entró el aliento de vida ¿en qué? En esos huesos secos. Y vivieron y se levantaron sobre sus pies un ejército sumamente grande. La palabra de Dios, hay algo que aparece ahí en 2 de Timoteo 3:16. Diga conmigo: la palabra de Dios es útil. ¿Es qué, hermanos? Útil. Es provechosa. La palabra de Dios es rentable. La palabra de Dios aporta una ventaja para tu vida. La palabra de Dios, en la palabra de Dios hay ganancia, y es ganancia de vida eterna. Es que tú declaras la palabra para que dejes de tener y esa deuda queda cancelada. No, hermano, tienes que pagar lo que debes. That's it, no hay más. Te comprometiste a pedirle a alguien, tienes que pagar lo que. Si tú diste tu palabra, tienes que cumplirla. Y eso nada más es en algo sencillo. Pero te voy a ir a ayudar a hacer un trabajo, y de repente, no, ¿sabes qué? Es que ya me salió algo mejor, y dejaste aquel abandonado por no quererle ayudar. Tu palabra, ya te comprometiste. Bueno, Dios dio su palabra, y su palabra es útil, provechosa y trae ganancia. Él prometió a todo aquel que cree en Cristo Jesús tener la vida eterna, y Dios lo promete. Y Dios es fiel, no infiel como nosotros. ¿Lo creen así? Dios es fiel. Hay una utilidad y finalidad, hermanos, en la palabra. Cuando Dios dio aliento de vida al hombre, al ser humano, ese aliento fue útil para la creación, lógicamente. Acuérdense que Dios dijo: y sea la luz. ¡Fum! Salió la palabra. ¿Estamos? Y Dios dijo: sean las aves, y sean las estrellas, los astros y todo. Y al hombre dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios no habló, Dios formó. Utilizó Dios se dio el tiempo para crearnos a ti y a mí. Y por eso lo dije el jueves. Dios dijo a lo último de todo, en el sexto día, y vio Dios que todo lo que había hecho fue bueno en gran manera. Fue útil para la creación, para que Dios, de lo que ya había creado antes Él. Pero en Timoteo nos dice que es útil para enseñarnos. ¿Para qué su palabra? Para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos. ¿Para qué? Hay una finalidad. Por eso dice usted: bueno, ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto el jueves? Porque la palabra de Dios es útil, hermano, para prepararnos y capacitarnos para toda buena obra. Ya que
Si no siguiéramos siendo como en el versículo nos habla de los hombres de arriba. Como dice Timoteo en los primeros versículos: ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Pero la palabra transforma, la palabra da vida. Amén. Y casi ya para ir concluyendo, estas 4 cosas es útil para enseñar. Voltea a ver a tu hermano y dile: Dios te quiere enseñar algo. Dígaselo: Dios te quiere enseñar algo y no voy a irme diferente. Literalmente significa ayuda a alguien a crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Cuando usted ve a su niño que no crece y ya tiene 20 años y se quedó chiquito, usted se preocupa, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? Que a los 2, 3 años usted ya quiere que el niño crezca, camine y todo, y después cuando camina y todo y hace un regadero, ay no, mejor te hubieras quedado de brazos. ¿Sí o no? Todo, ay, chiquititos están más bonitos. Bueno, la naturaleza de la vida es que todos crezcamos, ¿no? Bueno, la palabra, la enseñanza, ayudar es a alguien a crecer, y la Biblia lo tiene, nos ayuda a crecer. Primeramente es útil en la doctrina y en la enseñanza. Acuérdese que nuestra convicción, ¿cuál es? O nuestra declaración de fe, que la Biblia es nuestra única regla, ¿qué? Suficiente de fe y conducta, y nos rige en todo aprendizaje y enseñanza. El tema de toda enseñanza, hermano, debe de ser la palabra de Dios. Y Pablo exhortó a Timoteo a esta misma carta a que predicara la palabra. ¿Estamos? A que predicara la palabra. Y en 2 de Timoteo 4:2, fíjense cómo le dice a Timoteo Pablo. 2 de Timoteo 4:2: delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como rey a juzgar a los vivos y a los muertos. Te encargo mucho algo, Timoteo: que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y cuando no lo sea. O sea, predica a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. También la palabra redarguir aparece ahí. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir. En el original habla acerca de que prueba, es de convicción. Es decir, capacitar a Timoteo para exponer los errores de los estilos de vida, o hacerles ver, iluminarles las enseñanzas de aquellos que se habían metido dentro de la iglesia. En el original griego, esta palabra, hermano, conlleva la idea de que la Biblia nos enseña al habernos primeramente examinado a nosotros mismos. Nos redarguyó, ¿sí o no? Porque el Espíritu Santo en nosotros nos redarguye de todo pecado, y somos redarguidos para obedecer la palabra, para vivir en la palabra. La Biblia nos enseña nuestros errores primeramente, nuestra forma de ser, nuestro carácter. Pero no solo hace eso, sino que nos muestra. O sea, Dios no se queda en que te voy a mostrar cómo eres tú, quién eres. Mira lo orgulloso, mira lo amargado que estás, mira lo afanoso, lo vanidoso que eres. No, sino que la misma palabra nos muestra cómo podemos hacer morir al pecado que hay en nosotros. La misma palabra da la solución. Amén. Y es ser humildes, mansos y humildes de corazón, aceptando nuestra condición, para corregir. También la palabra corregir, en el original las escrituras tienen la habilidad de corregirnos. Y vaya que muchos necesitamos ser ajustados todos los días, ¿sí o no? ¿O soy el único? No, todos los días necesitamos ser ajustados. Así como usted, para los que tenemos lentes, no sé cuántos de ustedes usan lentes, cada cierto tiempo tienen que ir con el ojólogo, que se me fue ahorita la palabra, con el ojólogo a que sea otra, no, ¿ah? Gracias, oftalmólogo, gracias. Se me vino ahorita ojólogo, pero bueno, el que checa tus ojos, pues. Va con ellos a que va a ver usted cómo está su vista, ¿no? Y a algunos ya nos pesan los lentes por los grados que llevamos, ¿no? Ya no estamos jovencitos como en aquellos tiempos. Las escrituras tienen esa habilidad, hermanos, de corregirnos con nuestra pareja, con ser mejores padres. ¿Quién no anhela ser un mejor padre? ¿Todos? ¿Quién no anhela ser un mejor esposo o esposa? Amén. Bueno, ¿quién no anhela ser un mejor empleado para que te suban el sueldo? Ay, sí subió más el amén. Curioso, ¿no? Pregunta: ¿quién no anhela ser un mejor hijo de Dios, fiel y obediente? ¿Ve? Pero no se salga igual. Váyase con esa mentalidad de que Dios con su palabra nos corrige.
Amén. Él nos corrige, nos restaura, hermano. ¿Cuántas veces nos ha restaurado el Señor? Cuando nos han dado, dice un pensamiento: no tanto duele el puñal con el que te apuñalaron por detrás, sino cuando te das la vuelta y ves quién te apuñaló. Ahí sí duele, ¿no? No tanto duele quién te haya apuñalado y te haya hecho sufrir, sino cuando tú te das la vuelta. Y ese es un ejemplo muy hermoso. Y digo hermoso porque Jesús sabía de Judas. ¿Está conmigo? Porque era Dios. El problema es que tú y yo no sabemos en el futuro quién te va a apuñalar. Pero para eso está el amor de Dios en nuestra vida, ¿no? El ejemplo de Cristo, que dijo Cristo: ustedes piensan de que perdónalos porque no saben lo que hace. Bueno, ahí se ve la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para corregir es esta palabra: restaurarnos en una rectitud que el Señor anhela ver en nosotros. Al ser la Biblia inspirada, ella nos corrige al mejorar nuestro carácter y nuestra conducta. ¿Cuántos dicen amén? De esta manera podemos andar delante de Dios en santidad y consagración a Él. También nos restaura en una posición recta. Es enderezar a aquellos que están errados y situarlos en un sendero de restauración. Salmo 119:9. También se lo saben muchos de ustedes. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a su palabra. Y la última, para instruir. Ya casi estamos terminando. Los cristianos pueden encontrar en la Biblia la mejor guía para todo aspecto de la vida. En cuanto a los ataques por las falsas doctrinas, la Escritura instruye al cristiano de la manera más clara. Timoteo tenía el privilegio de haber recibido instrucción de la palabra de Dios desde que era niño, por parte de su abuela y su madre, como lo dijimos. Después fue instruido por el apóstol Pablo y por otros hombres de Dios. Disciplina que cursó de instrucción. Es un curso de instrucción que tuvo Timoteo, dirigido a cultivar el conocimiento y el carácter de Cristo. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Y este es un consejo para todos nosotros como padres y los jóvenes que un día tendrán que aplicar ese consejo. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, a través de la Biblia Dios ha hablado y a través de ella Dios aún sigue hablando. ¿Cuántos creen eso? Dios nos sigue hablando. Dios nos sigue hablando. Dios sigue utilizando hombres de Dios. Dios sigue utilizando mujeres de Dios, salmistas que componen cantos. Dios sigue hablando porque Él quiere darse a conocer a la juventud, a la niñez y a cada uno de nosotros. En tu matrimonio, en tu vida personal, Dios quiere a través de su palabra darse a conocer y seguirnos hablando. Ella ha sido descrita como una carta de amor por parte de Dios. Cuando recibes una carta de una persona que amas, ¿qué haces, hermano? La guardas, ¿no? Porque te llegó. Juan 5:39, 40. Dice el apóstol Juan estas palabras: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan la vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esta vida. Juan 5:39 en la versión Reina Valera: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Pero Cristo mismo dice: pero ¿saben qué? No quieren venir, no quieres venir a mí para que no tengáis vida. Yo te digo algo: decídete venir a Cristo, porque el mañana no lo sabemos. Otra versión dice: ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado. Han conocido gente que son muy detallistas. Es que la palabra de Dios dice bien detallistas, muy, esta coma, esta tilde. Y la palabra dice: el cielo va a pasar la tierra, ni una coma ni una tilde será quitada. Perfecto. Pero esta versión dice: ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Último versículo que comparto. Y si ustedes ven, sí, di muchos versículos. Se cansaron a lo mejor de escuchar muchos versículos, pero eso es palabra de Dios. No es mi palabra, es palabra de Dios. Y el que tenga oídos para oír,
oiga lo que el Espíritu Santo te habló. Juan 17, 14 al 17. Ahí donde estás en tu lugar, pon atención a lo que el Espíritu dice y la palabra de Dios dice. Juan 17, 14 al 17. El mismo Jesús te dice esta tarde: yo les he dado tu palabra, Señor. ¿Vale? ¿Estamos ahí? Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Le está hablando de los que aceptaron a Jesús. Como tampoco yo soy del mundo. Padre, no ruego que los quites del mundo. Para aquellos que quieren ir a Marte, pues dijo Jesús: no ruego, Dios, que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Padre, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Padre, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. El objetivo de Dios, mi hermano, es llevarnos a la perfección a través de la fe en la obra única y completa de ¿quién? De Jesucristo. Por ello Dios dejó a nuestro alcance algo muy valioso, que es su palabra, para que así Él pueda ser conocido. ¿Quieres conocerle? Te invitamos, es una invitación, los jueves, los martes, los domingos, que vengas, hermano. Y otra de las cosas, puedes venir, pero no puedes estar aquí. Tu mente está pensando en cómo hacer dinero al otro día. Tu mente está pensando en todos los... Cuando vengas o alguien te lleve una palabra, ten la disposición y la convicción de que Dios te está hablando y te está buscando. Ella nos cuenta ese plan de redención, que es lo que estamos viendo el jueves, que hemos sido comprados a precio de sangre. No menosprecies la sangre de Cristo si tú dices que eres cristiano. Su palabra nos enseña acerca de las buenas noticias del evangelio para nuestra salvación eterna. Nos exhorta a conocerla, a creerla y vivirla. ¿Cuántos dicen amén? Aplícalo y dice: su palabra me exhorta a que le conozca la palabra, a creerla y a vivirla, para que ella nos lleve a la perfección deseada por alguien, por Dios el Padre. La Escritura, por ser inspirada, es útil para enseñarnos cómo se debe vivir en nuestras áreas de nuestra vida todos los días. La verdad es que está a nuestro alcance el poder equiparnos para estar siempre preparados para hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Cuántos están aquí en esta tarde? Yo sé que Dios está aquí en esta tarde. Desde el momento que entramos ahora en esta tarde, el Señor me ministró, y yo sé que Dios está con nosotros. Yo sé que Dios está con nosotros. Nuestra vida se debe caracterizar por la plenitud y el gozo, aún en medio del sufrimiento y pruebas o un aparente estancamiento. Glorifica a Cristo, hermano, en medio de cualquier situación. Hoy Dios te aconseja que apartemos tiempo para conocer, estudiar y meditar la palabra. De esa forma seremos enseñados, corregidos, redarguidos e instruidos. ¿Por quién? Por ella, por su palabra. Ese es nuestro más grande equipamiento para estar enteramente preparados para toda buena obra. Ponte de pie un momento, solo un momento. Y esto no es para manipular a nadie, pero yo te ofrezco, o más bien la palabra te ofrezca, que hagas un compromiso con Dios. ¿Qué te parece? Ahí donde estás en tu lugar, tú dices: bueno, me voy a comprometer con la iglesia. Si haces ese pensamiento, está bien, pero lo primero es comprometerte con Dios. ¿Me explico? Es comprométete con Dios, comprométete con su palabra, comprométete con, a lo mejor, decir: voy a estar más atento a las enseñanzas, voy a estar más atento a lo que el Espíritu Santo me dice, voy a estar más atento a lo que la palabra me quiere enseñar, me quiere redarguir, la palabra me quiere corregir. Voy a estar más atento, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para todos sus hijos. Ahí donde estás, hermano, el llamamiento es ahí donde estás. No voy a tomar mucho tiempo en lo que mi esposa simplemente entona un canto. No quiero pegar a las emociones, pero sí al compromiso, al que tú entiendas al Dios que adoramos, al Dios que servimos, al Dios que vino y dio su vida por nosotros, por ti, por mí, que no es cualquier vida barata. Es un precio de sangre, es un pacto de sangre. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, y si gustas levantar tu mano, poner tu mano en tu corazón, haz un compromiso con Dios. Y si hay alguien aquí, déjeme decirle, porque lo tengo que decir: si haces una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. En una manera solemne y de respeto, Señor, te pedimos en esta tarde, Señor, que tu palabra
Reconocemos que tu palabra es inspirada por ti, Señor. Es el aliento de vida para que haya vida en esa gente, que está apartada, que no tiene paz en su corazón, Señor. Tú nos has mostrado tu camino, Señor. Empiece usted a hablar con Dios. El Espíritu Santo se mueve en esta hora en cada uno de nosotros, ahí donde estamos, y Él te escucha. Si hay algo que confesar, confésaselo a Dios y dile: te confieso mi pecado, te confieso mi maldad, te confieso, Señor Padre, que he descuidado esta relación contigo. Tú me has dado a entender entre el bien y el mal, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Levanta tu mano y confiésale al Señor. Nos toca a nosotros esforzarnos. Nos toca a nosotros responder a esa gracia, a ese amor, y decirle: Señor, solo en ti está el poder. En tu palabra, en la obediencia que tú quieres que tenga. Hay poder en tu palabra cuando somos obedientes, cuando somos atentos a tu palabra. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, Señor.